y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Bienvenidos a este programa, Ven y lo verás, en que Jesús nos sigue invitando a poder escucharlo, a estar con Él y ser enviados a una misión bien concreta. Y en esta oportunidad tenemos, como siempre, a una persona muy especial. Vamos a pedirle, Padre, que por favor se presente, que nos cuente cuál es la misión que está ejerciendo en este momento. Buenos saludos, gracias a ti, Daniel, a todos los televidentes de Pax Televisión. Y mi nombre es Pablo Augusto Meloni, soy capellán del Hospital Rebagliati y hace 8 años, será el 25 de mayo de este año, cumpliré 8 años de sacerdote. Yo soy médico de profesión y bueno, ahora estoy a dedicación exclusiva en el ministerio en la iglesia de Lima. Yo soy el menor de una familia de 6 hermanos. Somos de acá de Lima. Viví toda mi infancia, mi juventud y casi toda mi vida en el distrito de Barranco. Desde muy joven pensaba que tenía que estudiar medicina, por una y otra circunstancia había hecho que solamente tenga el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía, no había completado mi iniciación cristiana. Y así empecé mi vida de estudiante universitario en la Universidad Cayetano Heredia, que es una universidad muy absorbente. Y como parte de mis estudios y de las exigencias académicas, poco a poco prácticamente me concentré intensamente en la vida universitaria, que la viví de una manera muy apasionada por mis estudios, en un ambiente muy exigente y desafiante, con un conjunto de compañeros, profesores, en una universidad donde era todos muy cercanos, una universidad pequeña, todos nos conocíamos y uno pasaba todo el día prácticamente en la universidad, las clases eran en la mañana y en la tarde, la universidad queda en ingeniería, en esa época los medios de transporte no eran tan fáciles como hoy día, y entonces llegaba prácticamente en las noches ya a mi casa, a comer algo, a descansar, y luego a continuar mi preparación, mis estudios, por esa carrera que había elegido profesional y que me apasionaba profundamente. Era una persona, y sigo siendo una persona muy apasionada. Dicho coloquialmente, yo era de las personas que no le gustaba perder. Me gustaba ganar, me gustaba ser el primero, y eso en las distintas facetas, en los juegos, en los deportes, en los estudios, y era muy amiguero, tenía muchos amigos en el barrio, en el colegio, y en el colegio era el que dirigía la preparación para las celebraciones al terminar la promoción, hacía deporte, me gustaba mucho el básquetbol, teníamos un grupo de amigos en que se desarrollaba esa actividad. Y claro, como joven en esa época, pensaba, y recuerdo el lema que había en una de las aulas en las que tuve que estudiar desde primaria, el lema era, es el que estudia triunfa, y yo eso lo creía profundamente, entonces pensaba que era muy importante los estudios, que me hicieron reducir mucho mi vida social. Entonces ya
mis amistades del colegio, del barrio, se fueron reemplazando por los compañeros de estudios en la universidad. Y en la universidad, de alguna manera, empecé a desarrollar esa nueva vida social, también participando en las actividades estudiantiles, no solo en las tareas académicas, con inquietudes también de poder proponer mejoras en los estudios. Recuerdo, en la Universidad Cayetano Heredia había ya y hasta ahora una asociación de estudiantes. Llegué a ser presidente de esa asociación de estudiantes. Me dedicaba prácticamente casi toda mi vida universitaria a los estudios, de manera muy dedicada. Yo era una persona autoexigente y la universidad era exigente, competitiva. Y entonces eso hizo que mi vida de fe se fuera limitando mucho. Los médicos somos, yo diría, por lo menos en Cayetano, por lo menos en los de mi generación, porque no era algo exclusivo ni personal, sino era lo que compartía con todos los que llevábamos adelante ese ritmo de vida. Éramos gente pues muy dedicada, preparados para un trabajo intenso, de muchas horas al día, más de 10 horas, a veces más. Entonces, luego de esa primera etapa, entré a trabajar también al Ministerio de Salud, hice simultáneamente una maestría en la universidad que me preparaba para completar mi formación como docente universitario, y luego hice una residencia en Washington, D.C., lo cual fue un cambio un tanto radical. Cuando hice esa experiencia muy enriquecedora, claro, la experiencia de primer mundo era una experiencia pues donde uno tiene, yo diría, todas las cosas muy ordenadas. Casi muchos de los problemas que nosotros teníamos como problemas álgidos ya estaban allí superados. En algunos momentos me daba cuenta de que, diríamos, mi vida era prácticamente mi trabajo. Incluso con mi familia, con mis padres, mi compartir no era tan intenso, a diferencia de mis hermanos. En esas circunstancias, al cabo de los años, enferma mi padre, finalmente muere. Para mí me produjo un fuerte impacto. Y yo creo que a mi criterio, pues no era un mal hijo, era un buen hijo. Ya mis hermanos eran casados, yo era el único soltero. Mis padres eran mayores, de alguna manera yo los tenía a mi cargo, les daba todo lo, entre comillas, material que necesitaban, pero yo resentía que no había tenido mucho tiempo para compartir con mi padre, a diferencia de lo que mis hermanos habían hecho. Y entonces me propuse tener una relación más cercana con mi madre, que quedaba viuda. Un día mi madre me dice que se estaba olvidando de rezar. Yo lo primero que pensé es que estaba teniendo un problema de memoria, algún problema de salud mental, un Alzheimer o algo de ese tipo. Y entonces lo primero que se me ocurrió es decirle: no te preocupes, vamos a rezar juntos. Y yo pensaba que con eso le iba a hacer ejercicios de memoria. Y entonces cuando llegaba de mi trabajo, le encontraba aún despierta, rezábamos juntos. Y eso durante un buen tiempo, pero esos días, esos momentos eran muy intensos y para mí muy significativos. Y de alguna manera, en las oraciones que rezábamos, recordaba que eran las que mi madre me había enseñado cuando era niño, y la veía ella con mucha paz. Muchas veces se quedaba dormida como una bebita, y era algo que en realidad hasta me estremecía profundamente.
En medio de esas circunstancias y en ese ritmo de vida intenso en lo laboral y con esos oasis de cercanía en lo personal con mi madre, un día mi madre me dice: hijo, sería bueno que recibas el sacramento de la confirmación. Claro, a mí me llamó la atención esa indicación casi a boca de jarro. Yo ya estaba en esa época, en la década de los 40. Y lo primero que se me ocurrió es, bueno, ¿cómo le voy a decir a mi madre que no? Como se dice coloquialmente, le seguí la corriente, le dije, no te preocupes, lo voy a hacer. Y así pasó el tiempo, más o menos en esa dinámica. Al cabo de algunos años, mi madre fallece. Yo esa conversación ya la había olvidado. Un día, ya luego de haber fallecido mi madre, hecho que me afectó emocionalmente bastante, voy un día, un domingo, recuerdo, a misa en Barranco, a la parroquia Santísima Cruz, y escucho que había catequesis de iniciación cristiana para adultos, y automáticamente recordé inmediatamente que le había prometido a mi madre recibir el sacramento de la confirmación. Ya habían pasado algunos años y que no lo había cumplido. Y entonces dije, en homenaje póstumo a mi madre, me voy a inscribir. Y me inscribí a esa catequesis de adultos para confirmación en la parroquia Santísima Cruz. Y de ahí en adelante empecé a retomar ya ordenadamente mi misa dominical, y lo que me llamó la atención es que no tenía claro por qué me empezó a gustar. No es que eran grandes teólogos ni grandes maestros, los catequistas, era gente sencilla. Y yo me preguntaba por qué me gusta esto. ¿Qué tiene? Yo era profesor universitario. A veces, luego de, porque venía la catequesis y después íbamos a misa. Algunas veces después de salir de misa yo iba a dar clases de posgrado en la universidad. Y entonces el cambio era muy marcado. Y trataba de preguntarme por qué me gustaba. Y en realidad no lo entendía con claridad, pero una cosa que definitivamente para mí me impactó mucho era la entrega generosa de esos catequistas, que eran personas sencillas, padres de familia, que con mucho esfuerzo llevaban adelante su vida familiar, su vida cotidiana, y lo hacían gratis. Yo, sin darme cuenta, al cabo de los años, todo lo que hacía lo cobraba. Y entonces yo decía, estas personas todo lo hacen gratis. Me interpelaba profundamente eso. Y lo otro que me impactó mucho de ese programa de catequesis es la misa. La misa me parecía algo maravilloso. Yo decía, ¿cómo he podido pasar tantos años sin ir a misa? ¿Cómo me he perdido esta maravilla? Yo me creía inteligente, la gente me decía que era inteligente, yo creía que sabía mucho. Y decía, no puede ser. Y entonces saqué mis cuentas y llegué a la conclusión que no tenía cómo recuperar esas misas perdidas durante décadas. Y entonces hice el propósito, y así lo puse en práctica, de ir a misa todos los días. Llegó un momento en que lo más importante de mi vida pasó a ser la misa. Y poco a poco lo que antes me había apasionado, lo que antes me había atraído profundamente, empezó a tener, sin darme cuenta ni explicación de mi parte, cada vez menos interés. Y entonces para mí estas cosas, la participación en la catequesis, la misa diaria y la adoración eucarística, eran cosas que no movía por ningún motivo, sea lo que fuera. Empecé a hacer el rosario todos los días, descubrí un día la liturgia de las horas, me pareció hermoso, pregunté, me explicaron qué cosa era eso, me compré los libros, empecé a hacer la liturgia de las horas, nadie me lo indicó,
y cada vez me sentía más atraído a las cosas del Señor. Un día, de casualidad, como ocurre en las parroquias, había uno de estos compartir, no recuerdo cuál fue el motivo, y participé. Y escucho de una manera así no prevista ni programada, algo que yo no sabía, que una persona adulta de mi edad podía ser sacerdote. No me lo decían a mí, eran otras personas que conversaban, pero sin embargo eso que escuché como algo suelto, me hizo dar vueltas en la cabeza. Una de las cosas que para mí era clara es que lo que antes para mí había sido muy fuerte en términos de dedicación, había perdido importancia, interés, ya no me llenaba, ya no era lo más importante, había pasado claramente a un segundo plano, yo diría hasta tal vez más abajo, pero todavía no tenía claro qué significaba esto del sacerdocio, pero la idea me daba vuelta. Yo lo que quería y sentía que era lo importante es que alguien me diga, ¿usted tiene vocación a la vida sacerdotal o no? Y eso era para mí la pregunta fundamental. Entonces le preguntaba a este padre, pero no me daba mucha bola, como se dice. Y entonces iban pasando los meses, me decía, ponlo en oración, el Señor te va a hablar. Yo no entendía qué era eso de poner en oración. Y me ponía a hacer oración, era disciplinado, obediente en ese aspecto. Pero para mí no me hablaba nada. Yo tenía la idea, pues, que me tenía que arrodillar ante un crucifijo, ante una imagen del Señor, y que el Señor, la imagen me iba a hablar, me iba a decir algo. Pero no me hablaba nada, yo pensaba eso. Y cada vez sentía, pues, más intensamente que tenía que dedicarle más al Señor. Este padre me dijo dos cosas que fueron para mí de mucha ayuda. Una primera, que fue un gran sedante, cuando él me dijo que él era médico. Y entonces, para mí, con eso me tranquilizó mucho, porque yo pensaba, pues, de repente tengo un problema de salud mental. Entonces me di cuenta que no era la única persona, que habían otros casos y que podía ser. Y en relación a la pregunta inquietante de si tenía o no vocación, este sacerdote me dijo algo muy claro que yo agradezco mucho. Y me dice, la vocación tiene una dimensión subjetiva, pero la Iglesia ha creado los seminarios justamente para que eso subjetivo sea algo objetivo y poder responder esa pregunta que algunas personas tienen, como usted. Yo le digo, bueno, ¿y cómo se hace para responder esa pregunta? Entonces me dice, lo que tiene que hacer es entrar al seminario. Y le digo, bueno, ¿pero qué implica? Yo pensaba, pues, que podía hacer las cosas en simultáneo, como muchas veces a lo largo de mi vida había hecho muchas cosas a la vez en simultáneo. Entonces yo pensaba que podía seguir trabajando, simultáneamente ir al seminario, y en algún momento me iban a decir si tenía o no tenía vocación. Entonces me dijo, en un momentito, esto no es así. Acá se tiene que ingresar al seminario, esto es dedicación exclusiva, tiene que renunciar a su trabajo. Y entonces me dijo la conocida frase que ya había escuchado varias veces antes, póngalo en oración. Y entonces lo puse en oración según lo que yo entendía. Y llegué a la conclusión de que si es que esto era de Dios, no le podía decir que no. Y si es que no era de Dios, mejor cuanto antes que se clarifique. Si es que tenía que renunciar a mi trabajo, a mi situación laboral, etcétera, lo haría. En el peor de los casos, pues tendría algunas dificultades para reinsertarme laboralmente, pero ya no estaba con esa inquietud que cada vez era más intensa.
Y así finalmente entré al proceso de selección, finalmente fui admitido e ingresé al seminario. Recuerdo el primer día en el seminario, vi a mis compañeros y todos eran unos niños. Yo podía ser pues padre de todos ellos y hasta abuelo de algunos tal vez. Incluso era mayor que todos los sacerdotes que estaban en el seminario, excepto dos. Y claro, me pasó algo parecido que con la catequesis de confirmación, que me sentí un poco extraño, pero al cabo de un tiempo me empezó a gustar. Y entonces yo decía, ¿y esto por qué me gusta? Dos cosas para mí quedaban claras. Una primera es que tenía misa todos los días y que había sagrario muy cerca. Y eso me parecía un tesoro. Y lo otro es que me empezó a gustar porque esa dinámica de interacción con los jóvenes, etcétera, de alguna manera se me hacía, diría, fácil, se me hacía muy edificante. Los veía muchos de ellos como mis hijos, como mis hermanos menores. Y entonces, tareas que normalmente pues un seminarista hace en un seminario que yo nunca en mi vida había hecho ni en mi casa, las empecé a hacer y las hacía yo hoy día hasta con agrado, ¿no? Lavar platos, barrer, limpiar, etcétera. Y así fui haciendo mi dinámica en el seminario hasta que un día me llaman y me dicen que podía ser ordenado. Nuevamente la frase típica, pónganlo en oración, pero una vez que esto se decide, eso ya es irrevocable. Lo puse en oración y por supuesto para eso había ingresado y entendí que la iglesia estaba confirmando esa vocación subjetiva que había hecho que en poco tiempo mi vida cambiara radicalmente, de ser una persona autosuficiente, que viajaba por todo el mundo, decidía sobre muchas cosas. En mi vida laboral había tenido importantes cargos, jefaturas de distinto orden, profesor universitario, no solo en el Perú, sino en otros lugares y también dentro de Perú, en varias universidades. Y entonces veía hacia atrás y veía pues que había mi vida cambiado profundamente casi sin darme cuenta. Desde antes de formarte aún, en mi mente te tenía ya tenía asignado para ti un llamado. Finalmente me ordenaron, primero de diácono, al cabo de 2 años de presbítero, y al mes de ser ordenado me envían como capellán al Hospital Rebagliati, donde continúo aún prestando mis servicios, y en estos últimos tiempos, en medio de todas estas circunstancias por todos conocidas. Entonces, ¿cómo es esto de la vocación? Yo diría es un misterio. Lo puedo describir, comentar algunas cosas, pero no es algo que ni siquiera ahora, al cabo del tiempo, pueda terminar de comprender ni entender. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A Amén. nuestra Madre, Nuestra Señora de Lourdes, nos encomendamos. Muy bien, mucho ánimo, muchas gracias. Muchas gracias y muchas bendiciones desde Pax Televisión, desde este corazón lleno de amor. Gracias.